Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los relatos que en estos primeros días del año en el Evangelio aparecen con más frecuencia, sencillamente porque a partir de mañana ya, hoy el bautismo del Señor, pero a partir de mañana ya entramos a la vida pública del Señor, a todos aquellos años del Señor recorre aquellas tierras y va predicando, abriendo el corazón, haciendo milagros, va eligiendo a sus apóstoles. Pues una de las cosas que más aparecen al principio, estos primeros días, es el diálogo primero con sus discípulos, con sus apóstoles. Primero la elección, cómo les elige, cómo les va, pues eso, ¿no? Diciendo a cada uno lo que tienen que hacer. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Felipe, nos presenta el Evangelio, el apostolado, o sea, los primeros apóstoles, quiénes son, de dónde venían, qué hacían, y cómo ellos descubren también al Señor, cómo le conocen, le descubren en los momentos más diversos, remendando las redes de pesca, en el telonio donde está Mateo cobrando los impuestos, o simplemente debajo de una higuera, como a Natanael, cada uno en donde el Señor le pilla, donde el Señor lo encuentra. Y hay siempre un primer momento en el que la mirada de Cristo, las palabras de Cristo, la actitud del Señor les arrebata. Ellos lo cuentan después, por ejemplo San Juan, ¿os acordáis? Como cuenta después que era hasta la hora en que el Señor le llama. Y así los demás también pues tienen un recuerdo muy vivo de ese primer encuentro con el Señor. Son los primeros discípulos que han descubierto a Cristo por medio de otros o por lo que sea, y se han visto atraídos por el Señor. Todavía no saben qué va a pasar, ni cómo va a ser la vida con Él, ni qué va a suceder después, ni mucho menos, pero ellos le siguen, con más o menos fuerza, con más o menos fe, pero le siguen. Y durante esos años viven cerca del Señor. Tan de cerca que a pesar de muchas cosas le van queriendo, le van tratando, le van conociendo. Y se hacen amigos. Son los amigos de Cristo, son sus amigos. Los más cercanos. Los que como tú y como yo queremos estar muy cerca del Señor. Y esto me da pie, en este rato de oración del retiro de esta mañana, nos da pie para que hablemos de un poquito de esto, ¿no? ¿Qué significa ser primeros discípulos del Señor, o discípulos del Señor sin más? ¿Qué significa andar, ir siempre junto al Señor? Cada vez escribía Guadalupe a nuestro Padre en una de sus cartas, cada vez veo más claro lo cerca que está Jesús de mí en todos los momentos. Le contaría detalles pequeñitos pero constantes, que ya ni me asombran.
sino que se lo agradezco y los espero constantemente. Fijaros con qué sencillez lo contaba Guadalupe, esta hermana nuestra, y cómo aquello seguramente fue pues una alegría para nuestro Padre, que leía la carta de Guadalupe con cariño y escuchando esas palabras, como tú, cuando le escribes, cuando hablas con el Señor. Señor, cada día te siento más cerca de mí. Cada día te siento más mío. Es que esto es evangélico. Jesús les habla a los apóstoles, a aquellos primeros discípulos, les habla de su cercanía. Les habla con cercanía y de su propia vida. Y les ayuda y les enseña a orar siempre y a no desfallecer. Lo hace el Señor porque Él les enseña también con su ejemplo, no solamente porque se lo dice. Lo hace cuando ora delante de ellos, cuando va a resucitar a Lázaro, o cuando los apóstoles regresan de su primera misión llenos de alegría y les ayuda, le cuentan al Señor qué han hecho, qué ha pasado, qué ha sucedido. O cuando ya resucitado se acerca varias veces a sus apóstoles, cuando vuelven de trabajo en el mar de Galilea, o cuando antes de irse al cielo el Señor también les va abriendo el corazón, etcétera. En aquellos momentos, en Emaús, el trato es tan asiduo, tan cercano, que pueden decir también ellos, porque lo han vivido antes y después de la muerte del Señor, qué cerca está el Señor de nosotros. Qué cerca está el Señor de nosotros. Eran muy conscientes de su cercanía. Y eso les ayudó mucho a hacer las cosas para la gloria de Dios. Quizás tuvieron que rectificar muchas veces la intención, porque así fue. Y quizás tuvieron muchas veces errores. Y les costó entender que era el reino de Dios realmente. Porque hasta el final incluso lo ven como algo humano. Tenía que venir el Espíritu Santo. Pero aquella luz del Espíritu Santo les hace comprender que las cosas son que Dios está con nosotros. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Porque vivamos o muramos, somos del Señor. Escribe más adelante San Pablo a los Romanos. Y nosotros, y tú y yo, que seguimos a Cristo, también, en un mundo como el nuestro, acelerado, en el que corremos tanto, en el que el ruido, los días, las prisas, ¿es posible vivir tan cerca del Señor? Pregúntate, en estos ratos de oración tuyos, también en este retiro, en el silencio de tu oración. Señor, ¿te siento cercano? Señor, ¿te siento a mi lado? Vivo con viveza, ¿no?, esa cercanía tuya. Y no es una conversación, es una conversación de hijo a padre, por supuesto. Es una conversación de alguien que aprende, de un discípulo, a un maestro. Y no hay conversaciones que a veces son sin palabras, silenciosas. Por ejemplo, unos amigos que caminan juntos, o los enamorados que se miran a los ojos, no dicen nada, se miran simplemente. No necesitan palabras para compartir lo que llevan en el corazón. Sin embargo, no existe conversación sin atención a la persona. El diálogo que tenemos con el Señor siempre es mirándole a Él. Mirándole a Él. Es verdad que no es excluyente, es decir, nosotros hemos aprendido y lo hacemos, ¿no?, a vivir una presencia de Dios haciendo otras cosas. Estoy delante del Señor. Sé lo que tengo, o sea, sé que esto que estoy haciendo, un trabajo, el que sea, o haciendo una norma, o descansando, o en la vida de familia, o en la calle, sé que todo esto lo hago con Dios. Estoy con Él.
camino con Él, descanso con Él. Descanso, es decir, todo lo hago con Él. Es aquel ejemplo que habéis escuchado muchas veces del que está construyendo, picando piedras y sabe que lo que está haciendo es algo grandioso. No es simplemente ganar el dinero o simplemente cansarse. Está haciendo algo grandioso, una catedral. Es decir, estoy viviendo en medio de lo que hago todos los días una cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de la grandeza de lo que estoy haciendo. No porque sea estupendo, sino porque lo hago para Dios. Ese es el motivo. Quizás tengamos que preguntarnos cada mañana, o el rato de oración que hacemos por la mañana, o el momento en el que, no sé, hacemos esos trabajos habituales de todos los días. ¿Por qué hago esto? Quizás en la oración. ¿Qué me mueve para hacerlo bien? Y tiene que salir de tu corazón una respuesta. Gracias, Señor, por contar conmigo. Señor, quiero servirte en esa actividad. Quiero hacer presente en el mundo tu luz, tu alegría. Quiero que tú estés en mí y que por medio de mi vida los demás te encuentren a ti. Eso es estupendo. Eso es estupendo. Que los demás te encuentren a ti, Señor. Que por medio de mi vida los demás te encuentren a ti. Es verdad que hoy día existen muchos problemas que hay que resolver, ¿no? Me refiero para poner al Señor en el centro. Porque no es sencillo a veces, no es sencillo. Ser contemplativos, sentirnos muy cerca del Señor en cada medio del mundo, significa que Dios ocupe el centro de nuestra existencia, que todo lo demás gira alrededor de Él. De alguna manera que sea como el tesoro donde esté fijo nuestro corazón. Y que todo lo demás, claro, esto es precioso, pero no es fácil, que todo lo demás me interese si me une a Dios. Fijaros cuánto hay que purificar el corazón en esto. Es decir, mi vida gira alrededor del Señor, como la de aquellos discípulos, ¿verdad? Están con Él siempre, le escuchan, le acompañan, le atienden, le hablan. Incluso muchos de ellos entienden que su trabajo está para Él. Les encuentra el Señor en medio del trabajo y siguen trabajando y están con Él. Y a mí todo lo que hago me interesa porque me une a Él. Qué rectitud tan grande hay que tener. Quizás no es porque lo recordemos continuamente, sino porque tengamos de alguna manera esa actitud. De alguna manera entonces nuestro trabajo es oración, porque sabremos ver en Él la tarea que Dios nos ha confiado para cuidar y embellecer la creación y a los demás. Nuestra vida de familia, si lo haces con el Señor, será oración. Porque veremos en los demás un don que Dios me ha dado para que yo me entregue por ellos. Recordándole siempre el valor infinito que tienen. Claro, fijaros cómo si uno vive así con el Señor, de esa manera, cómo muchos aspectos de la vida en familia cambian. Yo no puedo tratar mal a esta persona. Yo no puedo decirle una sandez o una tontería o algo que hiera, porque lo hago con el Señor, estoy en presencia de Dios. Yo tengo que ayudar a esta persona que necesita mi colaboración o simplemente que le atienda, que le escuche. Estoy con el Señor. Y en la vida familiar, en un matrimonio pasa lo mismo. Estoy con el Señor. Yo me imagino, ¿no? Aquel hogar de Nazaret y aquel hogar de Cristo con los primeros discípulos, como la presencia de Dios les hacía vivir así. ¿Con qué ojos vería su trabajo diario en el taller José? ¿Qué habría en aquella vida cotidiana de la Sagrada Familia que daba esa armonía, esa paz, esa alegría?
mil ocupaciones de la vida doméstica. Bueno, pues traslademos eso a nuestra vida. Mira las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Descubre el amor de Dios en tu vida. Eso no significa, por supuesto, que dejen de afectarnos las pequeñas o las grandes contradicciones, porque es normal. La armonía no significa el no tener ninguna cosa que distorsione. La armonía no significa, la armonía se va haciendo conjuntamente a través también incluso de los momentos en los que las cosas parece que no salen bien o en los que me he equivocado. Da armonía pedir perdón. Da armonía, da paz, contribuir, o sea, olvidar aquella pena, dejarla en manos del Señor. Por eso no dejan de, las cosas están ahí, las contradicciones, los contratiempos, un dolor de cabeza, una situación que te entristece, lo que sea, las malas jugadas se puede hacer otra persona, una persona que te cuesta el trato con ella, porque resulta difícil, a veces incluso insufrible. Todo eso no va a desaparecer. No, está ahí. Lo que pasa es que si tú y yo vivimos centrados en Dios, sabremos unir todo eso a la cruz de Cristo, que es donde de verdad cobra sentido nuestra vida. Una humillación puede ser motivo de oración. Me sirve para unirme con Cristo y para purificarme. Una enfermedad, lo hemos visto estos días, tanta gente que ha sabido llevar unas enfermedades a veces graves, otras veces no tan graves, con una serenidad y una paz enorme. Lo ves en personas que conoces que a lo mejor están pasando un proceso de enfermedad grave, y casi te dan ánimo ellos. O un fracaso profesional, donde uno lo que procura es no dar lástima. No dar lástima. ¿Por qué? Cuando una persona encuentra en esas situaciones también a Dios y entiende que aquello es también un encuentro con el Señor que me purifica, no hace un problema de aquello. No es que no le cueste, o que no le duela, o que no lo pase mal, pero no hace un problema de aquello. No es algo que está rondándole continuamente la cabeza y que no acepta en el fondo. No, es para él, para esa persona, un encuentro con Dios, que es Señor de la historia. Y que sabe esa persona que le da seguridad. Y entiende aquello de que todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Incluso las cosas que te puedan pasar en la vida de familia, que a veces son contratiempos. O el trabajo profesional, que a veces te puedan como cansar o agotar. O tu propia misma salud, que a veces no es del todo buena. O en esos días que has dormido poco. Por favor, que no se te note. Te pintas un poco más, o lo que quieras, pero no se te note. No des lástima. No vale la pena. No. Manifestemos y traslademos a los demás la alegría del corazón, del amor de Dios. Encuentra al Señor en esas cosas. Y piensa eso, que todo contribuye, porque es así, a amar al Señor, al bien. Ayer, como seguramente tú también habrás recibido cientos de fotos de nieve, ¿verdad? Y vídeos de nieve. Mi familia en parte está, en Madrid tengo bastantes hermanos y sobrinos, pero también en la zona de La Mancha, en Albacete, y aquello ha sido la debacle, ¿no? Mis primas me han mandado de todo, ¿no? Bueno, pues evidentemente ha sido un contratiempo, un atrasco, tráfico, la vuelta, mil cosas, ¿no? Pero bueno, nadie se ha quejado. Se ha quejado la gente, efectivamente, que se ha quedado en la carretera y mil cosas.
pero siempre había un tono de bueno, vamos a pasar esto, ¿no? Contratiempos, situaciones difíciles, momentos en los que parece que Dios está lejano y no lo está, está cerca de ti. ¿Cuántas ocasiones tenemos? Son encuentros con el Señor. Es, en el fondo, descubrir la contemplación en la vida corriente, que no es buscar lo extraordinario, sino es amor al Señor en lo ordinario. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia en las ocupaciones ordinarias. Las palabras son del Papa Francisco. Solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Y no es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Miremos esto con fe, siempre. ¿Te acuerdas? Son aquellas palabras tan conocidas, aquel ejemplo tan conocido, quiero decir, donde nuestro Padre explicaba esto de la presencia de Dios, del estar con el Señor siempre, de encontrarnos con Él, con el ejemplo de la caldera y la conexión, ¿verdad? Tenemos un radiador, quiere decir que habrá calefacción, pero solo se caldeará el ambiente si está encendida la caldera. Luego necesitamos el radiador en cada momento, y además la caldera bien encendida, ¿de acuerdo? Ponía este ejemplo. Los ratos de oración bien hechos son la caldera. Y además, el radiador en cada instante, en cada habitación, en cada lugar, en cada trabajo, la presencia de Dios. Tan importante es el radiador como la caldera. Porque el radiador va llevando el calor a todas partes. Qué bien lo notamos en Santiago de Vigo con la calefacción que ha puesto don José Antonio, ¿verdad? Es otra cosa. Si no hubiera calefacción, aquello sería insufrible. Pero, bueno, notamos el calor. Cuando no funciona la calefacción, y más en estos días, bueno, pues pasa lo mismo en la vida interior. Imaginaos el frío interior que puede haber. El frío interior. Cuando no tenemos esa caldera de la oración, todo de alguna manera se estropea, ¿no? O sea, todo eso como se vuelve distinto, ¿no? O sea, falta el amor, falta Dios. No rezas, falta Dios. No hay conexión durante el día, no encuentras al Señor, búscale. Búscale. Es como cuando, y perdona el ejemplo tan vulgar, ¿no? Bueno, vulgar tampoco, porque además es tan actual, ¿no? Es como cuando uno está buscando con el teléfono la conexión a la wifi y la cobertura, y no encuentra. Y entonces el teléfono está abierto para recibir la señal de la wifi, pero no tiene la wifi. A veces la señal no llega en sitios oscuros o sitios difíciles. Bueno, pues de alguna manera cuando uno activa la wifi del alma es que está dispuesto a escuchar al Señor. Habla al Señor que tu siervo escucha. Habrá veces en los que en sitios oscuros no oiremos nada. Y en otros en los que la cobertura será perfecta. Pero no dejemos de tener activada la escucha. Estemos siempre con la antena puesta para escuchar al Señor. Escuchémosle siempre. Hijos míos, allí donde están vuestras aspiraciones, decía nuestro Padre en aquel homilía del campus, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo,
vuestros amores. Allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra, donde debemos encontrar, santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Allí. Dios, nuestro Señor, como aquellos primeros discípulos, te espera cada día. ¿Para qué? Para que le cuentes las cosas. Recuérdalo. Llegaban de un día de trabajo y a la noche aquellos discípulos, incluso algunos otros, Nicodemo, por ejemplo, iban a contarle al Señor. Igual que un padre o una madre escucha lo que su hijo le cuenta de qué ha pasado durante ese día. Como un niño que cuenta a sus padres las cosas en tiempo real. Como si quisiera exprimir hasta el fondo esa capacidad de recordar las cosas y expresar lo que ha vivido. Contando las cosas con más el lujo de detalles, ¿no? Y sus padres le escuchan y le preguntan: ¿y cómo ha sido aquello? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué te dijo? Pues mirad, de modo análogo, como aquellos discípulos lo vivían, al Señor le interesa todo lo que te sucede. Con la peculiaridad de que Él nunca se cansa de escucharlos. De que Él nunca se acostumbra a que le hables. Quizás nos pasa a nosotros que nos cansamos de escuchar, que escuchamos de dirigirnos, nos cansamos de dirigirnos a Él. Por otra parte, y vamos acabando ya, Dios te espera y me espera allí. No se trata de que, y eso le enseñó el Señor a los apóstoles también, de que vayamos haciendo muchas cosas. Es decir, que toda nuestra actividad, entre comillas, piadosa, esté como Dios está puesto con nuestro quehacer diario. No. Todo para nosotros es oración. Todo para nosotros es encuentro con el Señor. Todo. Es que tú y yo descubramos que mi vida con Dios, que mi trabajo hecho por amor de Dios, es un don. Es un don. ¿Sí? Es un don lo que Dios me ama. Es un don lo que Dios espera de mí. Es un don lo que Dios me regala cada día. Es un don cada día. Cada día. Es un don. Es un don, un rato de descanso. Un regalo, la vida de familia. Un regalo estar con una persona con la que convivimos. Un regalo. Atender a una amiga, estar un rato de conversación con una amiga. Es un regalo, un paseo con una persona que de nuestra familia que necesita ser escuchada. Todo eso son regalos. Pero hazlos con el Señor. Hazlos con Él. Vívelos con Él. Que todo sea encuentro con el Señor. Incluso ese rato de descanso, donde ya te retiras a dormir, o un rato de lectura, mil cosas. La santidad, decía el Padre, no es llegar al final de la vida siendo perfectos como ángeles, sino alcanzar la plenitud del amor. Como San José María decía, se trataba de la lucha por transformar en el trabajo la vida ordinaria en un encuentro con Jesucristo y en un servicio a los demás. Por tanto, fijaros, la fórmula de la santidad se condensa en que todo responda a una misma motivación, en que todo tenga una misma meta: vivir con Cristo en medio del mundo, como los discípulos, aquellos primeros, llevando con Él el mundo al Padre. Y eso es posible, no olvidéis, porque el Señor está muy cerca. Vamos a pedirle al Señor, Señor, no te retires de mí, que te sienta yo muy cerca, y yo sepa hablarte, escucharte, que viva mi vida contigo.
Y si lo hacemos además con la Virgen nuestra Madre y con San José nuestro Padre y Señor, será más sencillo. Ayúdame, Madre Santísima, ayúdame, San José, a tratar y a vivir con Jesús como vosotros lo hicisteis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.